Buenos días a todos, bienvenidos a este nuevo webinar realizado por el Estudio Contable Villamucio. El día de hoy, viernes 23, como todos los meses, realizamos webinars para compartirles información de valor. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante, que es la declaración de renta anual para personas jurídicas, junto a nuestro socio tributario Luigi Mucio, que ya se encuentra presente en la sala. Así que, sin más, voy a darle pase a Luigi para que pueda presentarse y dar inicio al webinar. Muchas gracias. Gracias, Jesús. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva charla. Mi nombre es Luis Mucio y voy a presentar en esta oportunidad la obligación de la declaración jurada anual para personas jurídicas. Declaración de renta anual para persona jurídica. Recordar que el mes pasado hicimos un webinar sobre la declaración de renta anual para personas naturales y negocios. En este caso, cuando habla de persona jurídica o renta empresarial, es para empresas, no renta de tercera categoría. Los temas a tratar acá en estos 10 puntos son el PT 710, que es el módulo para la declaración jurada anual de persona jurídica, las obligaciones a declarar, quiénes están obligados, cómo se hace el cálculo de la renta tercera, los gastos no deducibles, la compensación de pérdidas, algunos datos complementarios, multas y sanciones, recomendaciones, casos prácticos, un par de prácticos, y luego viene ya la rueda de preguntas. Bueno, primero tenemos que conocer qué es el PT 710, que es la renta anual. PT significa Programa de Declaración Telemática, ¿no? Es un módulo que habilita SUNAT para que nosotros en línea o descargada en nuestra PC podamos ingresar toda la información necesaria o que nos pide SUNAT para hacer la declaración del impuesto a la renta anual, que es el cálculo de toda esta operación que hemos tenido durante el año para poder cumplir con nuestra obligación tributaria. Este PT todos los años se actualiza y entra en vigencia a través de una resolución. En este caso ha sido la resolución de superintendencia 269 del 2023, SUNAT, ¿no? SUNAT es el organismo encargado de la recaudación tributaria. Acá se aprueba el cronograma de la declaración jurada anual del impuesto a la renta y de las transacciones financieras, ¿no? El ITF. Yo les había comentado anteriormente que el ITF, que es el impuesto a transacciones financieras, que es un impuesto oculto, los bancos lo reportan a SUNAT. SUNAT, con esa información, haya la base imponible y esa base la cruza con las declaraciones juradas anuales, ¿no? Para ver si efectivamente estamos declarando todos nuestros ingresos o si por ahí hay algún desbalance, ¿no? Sea empresarial o sea de persona natural. En este caso tenemos el formulario 710, que es la renta anual en formato simplificado, que se puede descargar de manera gratuita a través de la plataforma de SUNAT. ¿Quiénes están obligados a declarar, ¿no? Este es un dato muy importante porque mucha gente piensa que todas las empresas están obligadas a hacer la declaración jurada anual, pero no es así. Acá en Perú tenemos 4 tipos de regímenes tributarios y solo están obligados a declarar 2 regímenes tributarios. En este caso es el régimen tributario general y el régimen MIPE tributario. ¿Quiénes no están obligados a declarar? El RUS que es el régimen único simplificado, que es un régimen muy pequeño, es por ejemplo negocios de personas naturales cuyos clientes son clientes finales, juguerías, peluquerías, bodegas, ¿no? Ellos no están obligados a hacer declaración jurada anual, y tampoco el régimen especial del impuesto a la renta, ¿no? Que es otro régimen demasiado más flexible, ¿no? Solo contables, que es compras y ventas, haces una declaración mensual, pagas el impuesto a la renta cancelatorio porque lo pagas mensual y ahí queda tu obligación, que es 1.5%, y acá ya estás obligado o de beneficios que ya puedes emitir con planes de pago como boletas, facturas, ¿no? Ya puedes, digamos, ofrecer tus servicios a empresas, ¿no? Por las empresas en su mayoría te van a pedir factura por el tema del IGB. Sin embargo, en el caso de estos 2 regímenes que no están obligados a hacer declaración, tienen un tope anual, ¿no? En el caso del RUS es de 96.000 soles al año y en el caso del régimen especial es de 525.000 soles al año. Pero si yo inicio en ese régimen y me va muy bien, de manera gradual, mis ventas se incrementan mes a mes y paso el tope, digamos, en el régimen especial, que es 525.000, si yo por ahí en octubre paso los 525.000, ya estaría en el siguiente régimen, que es el régimen MIPE tributario, y ahí ya tendría obligación de hacer mi declaración. Obviamente hay que aclarar que mi obligación de la declaración no es por todo el año, es desde que pasé, digamos, del mes de octubre hasta diciembre, ¿no? En esos
3 meses voy a hacer mi cálculo del impuesto a la renta que tengo por pagar. Ahora, si solo fue por campaña que pasé en este régimen, pero yo sé que al final voy a regresar a mis ventas normales, el siguiente año puedo pedir el cambio, ¿no? Eso se hace en el mes de la declaración de enero, ¿no? Pides el cambio hacia abajo. El cambio de régimen hacia arriba puede ser en cualquier momento del año. El cambio de régimen hacia abajo, un régimen menor, se hace en la declaración de enero, obviamente declarando y pagando el impuesto antes de la fecha de vencimiento, ¿no? Si lo haces luego, ya no es posible, tienes que esperar hasta el siguiente ejercicio. ¿Cómo se hace el cálculo del impuesto a la renta anual, ¿no? Acá ya viendo un poquito más la parte contable, yo voy a tratar de explicar de una manera, digamos, para no contadores, porque entiendo que ustedes son empresarios, pero ya hablando del tema contable, ¿cómo se calcula? Tenemos mis ingresos brutos, es decir, todos los ingresos, las ventas que he tenido durante el año, menos mis costos, ¿no? Todo lo que me ha costado, digamos, ofrecer el servicio o diseñar el producto, ¿no? Eso se considera costo. Todos mis gastos, por ejemplo, gastos de alquileres, el back office, alquileres, luz, agua, internet, ¿no? Otro tipo de gastos fijos. Luego tenemos otros ingresos. Los otros ingresos se consideran ingresos que no necesariamente son, digamos, consecutivos, ¿no? O sea, que yo no lo hago de manera común, sino de manera muy específica o un poco recurrente, ¿no? Por ejemplo, si yo he tenido un vehículo en mi empresa y decido venderlo, ¿ya? Cuando decido venderlo, un ingreso, pero se considera como un ingreso excepcional o otro tipo de ingreso, ¿no? No es mi core business. Luego tenemos las adiciones del impuesto a la renta. Las adiciones son los gastos no deducibles, ¿no? Son los gastos no son aceptados por SUNAT. Yo los adiciono para que mi base de cálculo se vuelva más grande, y tengo las deducciones, que son otros gastos que puedo tomar que hacen que mi base sea más pequeña, ¿no? Para efectos de impuesto a la renta. Luego tengo las pérdidas tributarias compensables. Este es un beneficio en caso de que mi empresa en los años anteriores a mi declaración, digamos en el año 2023, haya tenido pérdidas. SUNAT me da un beneficio que yo puedo compensar mis pérdidas contra esta utilidad, y luego que ya logro el equilibrio, a partir de eso ya empiezo a tributar. Luego ya tenemos la renta neta imponible. Si es que sale utilidad, se va a hallar el impuesto resultante. El cálculo del impuesto depende del régimen tributario. ¿Por qué? Porque en el caso del régimen general, la tasa es de 29.5% de la utilidad, pero en el caso del régimen tributario es una tasa combinada. ¿Qué quiere decir una tasa combinada? Que se paga en función a dos escalas. La primera escala es hasta un tope de 15 UITs, voy a pagar un 10%, y si es mayor a 15 UITs por el exceso, ya se aplica la tasa del 29.5%, ¿no? En este caso, hallamos el impuesto y le vamos a restar los créditos. ¿Qué son los créditos? Es mi saldo que yo he tenido de los pagos a cuenta que he hecho durante el ejercicio, o si el año anterior he tenido pérdida y me queda un crédito que lo puedo utilizar, también puedo compensar con ese saldo a favor, ¿no? Y al final me queda la diferencia, si es que tengo un saldo por regularizar o si en este caso tengo un crédito que puedo aprovechar. En el caso de crédito hay dos opciones. Tú puedes utilizarlo en los meses siguientes, puedes compensarlo contra tus pagos a cuenta mensuales ya del 2024, y la otra opción es que puedes pedir devolución, ¿no? Haces una solicitud de devolución, una gestión ante SUNAT. SUNAT tiene un plazo de evaluación de 45 días hábiles y luego ya te puede emitir la resolución de aprobación y lo deposita en tu cuenta, o si deseas puedes colocar la opción de recoger con cheque, ¿no? Nuestra recomendación es que se deposite en la cuenta de la empresa. Punto 4 son los gastos no deducibles. De este tema, que están incluidos en los artículos 37 y 44 del impuesto a la renta, ya hemos hablado anteriormente. Acá vamos a hacer una breve reseña. ¿Qué son los gastos no deducibles? ¿No? Los gastos no deducibles, su nombre lo dice, no deducen impuesto. Es decir, no son aceptados por SUNAT y no van a permitir pagar menos tasa impositiva, ¿no? Acá tenemos algunos ejemplos de que son los gastos no deducibles. Por ejemplo, los gastos personales, ¿no? O sea, yo no puedo comprar cosas personales con el dinero de mi empresa, porque no tiene nada que ver con el giro del negocio, ¿no? Tiene que cumplir un principio muy famoso, que es el principio de causalidad, ¿no? Tiene que haber una causa
probable para que yo pueda realizar un gasto a favor de la empresa que me permita a mí generar renta, ¿no? Tenemos también las multas, los recargos, los intereses moratorios, ¿no? Si yo no pago, digamos, mi FP, si yo no pago mi IGB, no pago mi renta en la fecha del vencimiento, me van a recargar intereses y esos intereses no son deducibles. Tenemos las donaciones. Las donaciones o cualquier otro acto de liberalidad. ¿Qué quiere decir liberalidad? Es que si yo tengo la intención de hacerlo, puedo hacerlo, pero no quiere decir que me lo vaya a aceptar, ¿no? Eso es un acto de liberalidad. Caso de las donaciones, tiene que cumplir algunos requisitos, ¿no? Por ejemplo, yo no puedo donarle a cualquier persona o cualquier empresa. Tiene que ser una empresa o una persona acreditada como perceptora de donaciones ante SUNAT. Yo voy a efectuar la donación y esta entidad me tiene que emitir un certificado de donación, ¿no? Con ese certificado ya yo puedo sustentar mi donación. Por eso es que acá indica que es un salvo lo del inciso X del artículo 30 del impuesto a la renta, ¿no? ¿Qué otros gastos no son deducibles? Gastos cuya sustentatoria no cumpla con los requisitos. Es decir, para todo gasto que yo realice, tengo que solicitar comprobante de pago, ¿no? Boleta, factura, ticket, recibo en caso de servicios públicos, ¿no? Si por ahí me dan, no sé, yo voy a comer y no me dan boletín de factura, me dan una comanda, eso no es un comprobante aceptado. Si yo voy a hacer me voy a transportar en un taxi, el taxi no me va a dar ningún documento, ¿no? Si es un taxi informal. Por ahí los formales te pueden dar por honorarios, ¿no? Una boleta, pero son muy pocos. O si yo hago otro tipo de gasto y solo me dan una cotización, ¿no? Un papelito, una nota de pedido, ya esos documentos no son aceptados, ¿no? Porque no cumplen con los requisitos de la ley de comprobantes de pago, entonces no son deducibles para efecto de impuesto a la renta. Y también los gastos en comprobantes de pagos emitidos por el contribuyente que a la fecha del comprobante el contribuyente esté como no ha habido, ¿no? Si yo tengo un contribuyente o una empresa que le he comprado un bien o me he hecho un servicio, pero en su RUC esta empresa está como no ha habido, para mí no va a ser un gasto deducible, ¿no? ¿Por qué? Porque esta persona no está cumpliendo con sus obligaciones tributarias ante SUNAT, y SUNAT no solo castiga a él, sino también castiga, en este caso, a sus clientes. Punto 5 es compensación de pérdidas tributarias. Yo les había comentado al inicio de la charla que es una compensación de pérdidas tributarias. Son las pérdidas que yo he tenido en los ejercicios anteriores a mi declaración que yo puedo compensar. Hay dos sistemas para compensar las pérdidas, ¿no? Les voy a hablar en un idioma para no contadores para que me puedan entender, porque eso es un poquito técnico. Tenemos el sistema A, que el contribuyente compensa la pérdida que ha tenido de tercera categoría hasta por un periodo de 4 años, ¿no? Tiene un plazo de 4 años para compensar y ahí puede compensar hasta el total de la pérdida. Digamos, en el año 2019 yo he tenido pérdida, ¿no? Digamos, tuve 50.000 soles de pérdida. Y en el año 2020 tuve una utilidad de 15.000 soles. De mis 50.000 soles yo puedo compensar los 15.000 soles, ¿no? Ya no voy a pagar impuesto a la renta y me va a quedar un crédito de 35.000 que puedo utilizarlo en el año 2021. Si en 2021, digamos, tuve una utilidad de 20.000 soles, lo compenso, me va a quedar un saldo. En el año 2022 también puedo compensar, ¿no? Hasta 4 años hasta que se agote. Y una vez que se agota la pérdida, digamos en el año 2023, tengo una utilidad de 35.000 soles y un saldito de pérdida de 5.000. Compenso los 5.000 y me quedan los 30.000 soles, ¿no? Ya esos 30.000 ya son mi base imponible y luego de eso ya empiezo con el cálculo del impuesto. Este es el sistema A. El sistema B es yo puedo compensar hasta el 50% de mi pérdida en cada ejercicio hasta que se agote, ¿no? O sea, no me dan los 4 años, sino yo puedo compensarlo en un periodo mayor, pero solo hasta el 50% de la utilidad. Esa es la diferencia. Normalmente las empresas utilizan el sistema. Punto 6, multas y sanciones, ¿no? Este es un tema bastante delicado, ¿no? Muchos de nuestros clientes nos consultan, ¿no? ¿Cuáles son las multas o sanciones de no hacer mi correcta declaración, ¿no? Tenemos dos ejemplos, ¿no? El primero es multa por no presentar mi declaración anual, ¿no? SUNAT nos da un cronograma de vencimientos, ¿no? De acuerdo al último dígito de su número de RUC, y yo tengo hasta esa fecha para hacer mi declaración. Digamos que mi dígito es el 0 y mi fecha de vencimiento es el 27 de marzo, ¿no? Yo tengo hasta el 27 de marzo para hacer mi declaración. La palabra clave es hasta.
No es que ese día tengo que hacer mi declaración. Yo puedo hacerlo en este mes, yo puedo hacerlo hoy mismo, si desea, porque el módulo de jurada anual ya fue habilitado, ¿no? Muchas personas desconocen esto y esperan esa fecha y puede que pase algo con la página, ¿no? Que la página se cuelgue, se colapse, o de repente se fue el internet, se fue la luz y no se pudo hacer la declaración. Ahí ya tienes una multa, ¿no? O si no estuviste atento a tu cronograma y tú pensabas que declarabas, no sé, el 1 de abril, pero te tocaba el 28 de marzo. Y tú declaraste, pero cuando te fijas ya fue una declaración extemporánea porque no fue en la fecha de vencimiento que te correspondía. Esa es otra infracción, ¿no? En este caso, la multa por no declarar dentro de los plazos establecidos desde una UIT. En este caso, la UIT de 2024 es de 5.150 soles, ¿no? Es un monto bastante grande, entonces hay que tener bastante cuidado con esto. Obviamente que tiene sus gradualidades, ¿no? Gradualidades son descuentos si es que tú rectificas, pagas tu multa de manera voluntaria, ¿no? Antes que se notifique, puedes tener ciertos beneficios, ¿no? Y se reduce el tema de la multa, pero a nadie le gusta pagar multa, ¿no? Y el punto 2 es si es por datos falsos, ¿no? De repente tú hiciste tu declaración jurada anual, pero tomaste algunos gastos que no te correspondían. Posteriormente te llega una fiscalización de SUNAT y te revisan, ¿no? Por ejemplo, ya anteriormente habíamos hablado los alquileres. Los gastos de alquileres son deducibles para el efecto del impuesto a la renta siempre y cuando se cumplan con dos requisitos. Uno es que el contrato de alquiler esté legalizado notarialmente y dos es que si yo le he alquilado a una persona natural, esta persona haya cumplido con el pago del impuesto a la renta de primera categoría por concepto de alquileres. Entonces, digamos, yo me tomo ese gasto, puedo pagar 1.000 soles mensuales por alquiler, entonces al año son 12.000 soles que me estoy tomando de gasto. Pero ¿qué pasa? Que esta persona no hizo su pago de la renta. Si no hizo ese pago y posteriormente me llega una esqueleza que me revisar mis gastos y me pide el contrato y me pide el sustento de los pagos y yo no tengo esa evidencia, SUNAT me lo va a desconocer. Si me desconoce este gasto, me va a obligar a hacer una ratificatoria a mi declaración jurada anual y ese impuesto que yo dejé de pagar es sancionable con una multa, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado con las evidencias que tengamos para nuestras operaciones, ¿no? Siempre hay que pedir contratos, hay que pedir los pagos, hay que pedir los medios bancarizados, ¿no? Las constancias de transferencia, hay que pedir mayor evidencia, ¿no? SUNAT cada vez pide más evidencia de que sea una operación real porque hay muchas empresas que han salido últimamente que te venden facturas para bajar del IGB, pero no necesariamente esto es penado, ¿no? Esto es ilegal y no necesariamente te va a ayudar, al contrario, te va a perjudicar, ¿no? Porque cuando te detecten, te va a salir mucho más caro pagar las multas, los intereses, que haberte ahorrado temas de IGB o de gasto para efectos de impuestos a la renta. Recomendaciones, bueno, tenemos 4 recomendaciones, ¿no? Llevar un control de ingresos mensual para ir calculando tu impuesto anual. Nosotros, dentro del servicio del estudio Villamusio, hacemos proyectados de impuesto a la renta cada 3 meses, ¿no? Es decir, digamos en meses de marzo, abril, hacemos una simulación de cuánto estaría pagando la empresa hasta esa fecha, para que vayan viendo si el impuesto está de acorde a sus ventas o falta solicitar algunos comprobantes, ¿no? Para tener un resultado más realista, o si la empresa no está operando como debe, ¿no? Guardar los sustentos de los gastos operacionales que ya les había comentado para tenerlos en caso de una fiscalización SUNAT. Validar la fecha de vencimiento, ¿no? Nuestra recomendación es siempre hacerlo con anticipación. Nosotros tenemos un cronograma interno y siempre recomendamos hacerlo con anticipación para evitar ese tipo de contingencias, ¿no? Que se olvide declarar, que la página se caiga, si es que sale un impuesto por pagar, poder pedir a tiempo un fraccionamiento, ¿no? Siempre hacerlo con anticipación te da mayores beneficios. Y finalmente asesorarte con un profesional contable, ¿no? En este caso tienes que ser una persona que sepa cómo hacerlo, porque a veces sale mucho más caro las sanciones que pagarle a un especialista, ¿no? En este caso a un estudio contable. Tenemos acá un par de casitos prácticos. Tenemos el caso del práctico 1 en una empresa de régimen general, digamos que es la empresa de inversiones Luis Isaac, que está en régimen general, y vamos a hacer su cálculo del impuesto a la renta, ¿no? Esta empresa salió con una utilidad en el año 2023, en diciembre, de 580.000 soles. Le fue súper bien a la empresa de inversiones Luis Isaac. Sin embargo, hay que hacer los cálculos tributarios
tributarios, ¿no? Que son las adiciones o, como ya les había comentado, los gastos no deducibles. En este caso, tenemos atención al personal, ¿no? Acá el límite de atención al personal es el 0.5% de los ingresos netos, ¿no? Mis ingresos del año fueron 2.500.000. Entonces, mi límite aceptado, que es el 0.5%, es hasta 12.500. Sin embargo, la empresa Inversiones Luigi, como le fue muy bien, se emocionó, hizo fiestas, reuniones y al final le salió un gasto de 26.500 soles, ¿no? Como atención al personal, pero Sunal me dice, un momentito, tú solo te puedes deducir hasta 12.500. ¿Qué pasa con la diferencia? No es aceptada, ¿no? Tienes que adicionar. Entonces, esos son 14.000 que son el exceso, los tengo que adicionar para efecto de impuesto a la renta. ¿Qué más? Me olvidé de pagar mis AFPs, ¿no? El vencimiento del AFP es hasta el 5.º día hábil del mes siguiente, ¿no? Pero yo estuve confiado, dije, no, ya lo pago y me olvidé. Luego ya me di cuenta que tenía que pagar ese AFPs, pero ya vienen con intereses, ¿no? Entonces acá tuve que pagar 748 soles de intereses que no son deducibles. ¿Qué más? Gastos cuya documentación sustentatoria no cumple, ¿no? Acá una persona me hizo un servicio, pero no me entregó recibos por honorarios, ¿no? Simplemente me entregó una cotización por 2.000 soles. Entonces, como yo no tengo el comprobante de pago aceptado, la cotización no es válida para efectos de impuesto a la renta, entonces también lo adiciono, ¿no? 2.000 soles. Y finalmente, las vacaciones, ¿no? Acá el tema de vacaciones es una diferencia temporal. ¿Por qué es una diferencia temporal? Porque eso me permite tomarme el gasto de vacaciones siempre y cuando yo haya pagado a mi personal. Si mi personal no ha gozado de vacaciones, esa provisión de vacaciones yo tengo que adicionarla y la puedo tomar en el momento que mi personal salga de vacaciones, ¿no? Entonces acá queda pendiente este saldo y también tengo que adicionar. ¿Cuánto se me va a adicionar? En este caso, 23.548 soles, ¿no? Solo por estos conceptos que yo no he cumplido, según lo que indica el artículo 37 y 44 de la ley del impuesto a la renta. Salvo las vacaciones, todo lo demás sí lo pude haber hecho de manera correcta, ¿no? Entonces, ¿cuál es la consecuencia? De que mi utilidad ya no va a ser 580.000 soles. Ahora mi utilidad sube a 603.548 soles, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que voy a pagar mayor impuesto. ¿Cuál es la tasa en el régimen general? Es de 29.5%. Entonces mi utilidad o mi impuesto a la renta que voy a pagar por el año 2023 es de 178.046 soles. Siguiente paso, ya tengo mi impuesto calculado. Ahora tengo que descontarle mis pagos a cuenta, ¿no? Pero yo mensualmente hago pagos a cuenta del impuesto a la renta en mis declaraciones mensuales, ¿no? Entonces acá sumo todos mis pagos a cuenta que he hecho durante el ejercicio, que es por un monto de 42.520 soles, y esto lo resto al impuesto por pagar y me queda un saldo de 135.526 soles, ¿no? Este saldo es lo que yo tengo que regularizar a la hora de mi declaración. Puedo pagarlo en efectivo o Sunat también me da la facilidad de poder fraccionarlo, ¿no? Ahora, el último punto que dice coeficiente. ¿Qué es el coeficiente? Coeficiente es la diferencia o la división entre mi impuesto determinado y mis ingresos del año, que me sale 7.12%. Este es el factor que yo voy a tener que aplicar para hacer mis pagos a cuenta para el 2024. Hay que tener en cuenta que en el caso del coeficiente se aplica a partir del mes de marzo hasta diciembre, ¿no? En el caso del régimen general. Caso práctico 2. La empresa ABC está en MIPE tributario, ¿no? Que es el régimen que está obligado a hacer declaración jurada anual. En el caso de la empresa ABC, tuvo una utilidad contable de 115.000 soles, tuvo gastos cuya documentación sustentatoria no cumple por 10.000 soles, de repente han sido servicios profesionales, ¿no? Que no les han dado comprobante de pago, y las otras gastos reparables que son, digamos, las vacaciones, ¿no? Por 5.500 soles. En este caso, ya les había comentado, yo lo adiciono. Serían 15.500 soles de adición, entonces ya cambia mi utilidad contable por la nueva utilidad tributaria y sería 130.500 soles. Acá se aplica la tasa combinada porque es en dos tramos, ¿no? Las primeras 15 UITs es una tasa del 10%, que voy a pagar 7.425, y por el exceso de las 15 UITs la tasa es de 29.5%, que son los 16.593 soles. Sumado me da un impuesto resultante de 24.000
19 soles. Acá yo tengo que descontarle mis famosa cuenta del año, ¿no? Que son por 4.133 soles, y me va a quedar un saldo de 6 soles, ¿no? Esto es lo que yo voy a tener que regularizar ante SUNAT. Y les había comentado que se puede pagar al contado, ¿no? Con cargo a tu cuenta del Banco de la Nación, cuenta de tracciones, o tu cuenta corriente siempre cuando esté afiliada. Si no, puedes generar un NPS, que es una guía de pagos virtual, para pagarlo desde la web, o puedes pedir fraccionamiento, ¿no? Vemos el tema del coeficiente, que sale 5.34. En el caso del régimen BIP tributario, se inicia el año con un factor que es del 1%. Y este factor cambia cuando mis ingresos superen las 300 UITs, más o menos 1,5 millones de soles. Las 300 UITs, recién yo puedo aplicar el coeficiente, ¿no? O la comparación. Comparo mi coeficiente del anterior o el monto del 1.5%, el porcentaje, y se toma el mayor, ¿no? Entonces, si por ahí en 2024 yo voy a pasar las UITs, mi coeficiente sería 5.34 para los pagos a cuenta, los pagos mensuales o anticipos del impuesto a la renta. Bien, amigos, esto ha sido el resumen de la declaración jurada anual del impuesto a la renta de personas jurídicas. Excelente, muchas gracias, Luigi. Ahí darle el pase a Aria. Aria es asesora en internacionalización de empresas, que tiene un mensaje importante para ustedes. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Mucho gusto. Buenos días a todos. Bueno, probablemente la mayoría ya me conoce. Mi nombre es Aria. Trabajo en el área comercial de Villamucio. Me gustaría invitarlos a que si tienen algún requerimiento adicional, ya sea con la declaración jurada de persona jurídica, de persona natural, o cualquier consulta de otro tipo, algún requerimiento, pues con muchísimo gusto, pues estamos aquí para ayudarles. Nos pueden contactar sin ningún inconveniente y pues ahí les estaremos respondiendo y ayudando con todas sus dudas y consultas desde el área comercial. Gracias, Aria. Ahí por el chat les he pasado los contactos. Ella es Aria, y está el número y el correo para que lo puedan guardar. Y como ella dijo, cualquier consulta ahí. Sin más, Luigi, muchas gracias por la presentación. Ha sido información súper valiosa para todos los asistentes. Ya saben, cuidado con las multas, son 5.150 soles de la OIT. Ahí hay que declarar bien, hay que revisar la documentación para no tener problemas y estar en una buena relación con la zona. Entonces, nada, eso ha sido todo por la presentación de hoy. Que tengan un buen viernes, un buen fin de semana. Muchas gracias a todos. Un placer. Hasta una próxima oportunidad.